Ya, el experimento de esta práctica ya lo han realizado. Solo faltaba explicar la parte teórica. Ya es lo que voy a explicar ahora. Entonces, el objetivo de esta práctica es evaluar la presencia de oxidorreductasas en materiales biológicos, como el caso de la papa, la zanahoria, la leche de vaca fresca y la levadura, ¿no? La levadura y hígado de pollo, ¿no? Eh, en esos materiales biológicos vamos a tener la presencia de oxidorreductasas, ¿no? Que son básicamente enzimas que van a catalizar reacciones redox, reacciones de óxido-reducción. Y básicamente lo que han determinado en estas pruebas es la presencia de oxidasas, peroxidasas y catalasas. Son las tres subclases de enzimas que han evaluado, que han podido determinar con estas pruebas. ¿Ya? Ahora, estas enzimas que son las oxidorreductasas están presentes en una gran cantidad de materiales biológicos, ¿ya? Por ejemplo, si tú cortas una papa o una manzana o algún otro una papa, manzana, ¿no? Y tú lo dejas ahí por unos minutos expuesto al medio ambiente, ese material biológico se va a oxidar, ¿no? Se va a empezar a negrear. Esa reacción es una reacción enzimática, es una reacción enzimática denominada pardiamiento enzimático y básicamente consiste en la reacción que está llevándose a cabo debido a la presencia de estas oxidorreductasas. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto, existen seis clases de enzimas, ¿ya? Las oxidorreductasas que catalizan reacciones redox, ¿no? Es transferencia de electrones, va a haber una molécula que se oxida y otra molécula que se va a reducir. Y dentro de estas oxidorreductasas, las subclases más comunes son las deshidrogenasas, las oxigenasas, oxidasas, reductasas, peroxidasas, catalasas y las hidroxilasas. Dentro de estas subclases, las más importantes y las más abundantes son las deshidrogenasas, ¿ya? Estas son las más importantes y abundantes. Las transferasas, que son clase 2, son enzimas que se encargan de transferir grupos funcionales, ¿no? Y el principal grupo funcional que va a ser transferido en este caso es el grupo fosfato, ¿ya? Dentro de estas subclases están las transaminasas, quinasas, fosforilasas, y estas son las dos subclases que se encargan de transferir grupos fosfatos, ¿no? Se encargan de pegar fosfatos. Y la diferencia entre una quinasa y una fosforilasa es que la quinasa, en las quinasas, el donador de fosfato es el ATP, y en la el donador de fosfato viene inorgánico. ¿Ya? También tenemos metiltransferasas, aciltransferasas. Las tirolasas, que son enzimas clase 3, estas son enzimas que catalizan reacciones de ruptura de enlaces con agua, ¿no? Es decir, reacciones de hidrólisis, ¿no? Aquí tenemos esterasas, ¿no? Que se encargan de romper enlace de tipo éster, peptidasas, que rompen enlaces peptídicos, glucosidasas, que rompen enlaces peptídicos, lipasas, que rompen los enlaces de los lípidos, que son enlaces de tipo fosfoéster, fosfatasas, que hacen lo opuesto a las quinasas y fosforilasas, que en este caso va a ser quitar fosfato, ¿no? Y dentro de estas hidrolasas, las fosfatasas van a ser las más importantes. Las liasas, que son enzimas clase 4, estas son enzimas que te rompen enlaces sin agua ni tampoco reacciones redox. ¿Ya? Si se rompen enlaces sin agua, eso es catalizado por liasas. Y dentro de estas tenemos a las carboxilasas, las aldolasas, que intervienen, por ejemplo, en el ciclo de las pentosas, sintasas, desaminasas. ¿Ya? Dentro de este grupo, las más importantes son las carboxilasas. Las isomerasas, que son enzimas clase 5, estas son enzimas que catalizan la conversión entre isómeros, ¿no? Aquí están las racemasas, epimerasas, que son las más importantes de este grupo, ¿no? Que transforman un carbohidrato en su respectivo epímero, ¿ya? Mutasas
isomerasa cis-trans, ¿no? Transformar una molécula que tiene forma cis en forma trans, ¿no? O viceversa, ¿ya? Y finalmente las ligasas, que son enzimas clase 6. Estas son enzimas anabólicas que lo que van a hacer es formar enlaces. Y básicamente estas enzimas gastan ATP, ¿ya? Se encargan de gastar ATP. Aquí están las adeneligasas, las carboxilasas, las aminoacil-tRNA sintetasas, ¿ya? Entonces, son todas las clases y subclases de enzimas que nosotros tenemos. En la parte del laboratorio, lo que se ha evaluado es la presencia de oxidorreductasas. Entonces, cuando hablamos de las reacciones de oxidorreducción, ¿no? Que son catalizadas por oxidorreductasas en materiales biológicos, los aceptores de electrones, por lo general, van a ser sustancias naturales, ¿ya? Son sustancias naturales. Y cuando hablamos de las sustancias naturales, estas están dentro del organismo, estas vienen a ser las coenzimas. Por lo general, son las coenzimas oxidadas. También podría ser una coenzima reducida, ¿ya? En la mayoría de los casos van a ser coenzimas que tienen una forma oxidada. El NAD, por ejemplo, nicotina adenilinucleótido, el NADP, nicotina adenilinucleótido fosfato, ¿no? O la flavina adenilinucleótido, la coenzima Q, el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, y los citocromos, ¿ya? Entonces, estos son los principales aceptores de electrones para el caso de las oxidorreductasas. Ahora, podría darse el caso de que ingrese un xenobiótico, ¿ya? Los xenobióticos son sustancias cuya estructura química es completamente diferente a lo que hay dentro del organismo. O sea, son sustancias extrañas al organismo. Ejemplo de xenobióticos, por ejemplo, son las contaminantes ambientales, ¿no? O sea, son todas las sustancias tóxicas, sustancias nocivas que podrían causar daño al ser humano. Si es que llegara a ingresar estos xenobióticos al organismo, estos xenobióticos van a desplazar a las coenzimas. O sea, la forma normal, natural de nuestros aceptores son las coenzimas, pero si ingresan estos xenobióticos desplazan a las coenzimas y éstas se convertirían en los principales aceptores de electrones. Y eso ya no es normal, ¿ya? Si un xenobiótico actúa como aceptor de electrones, eso va a generar fenómenos biológicos dentro de los seres vivos, ¿ya? Lo normal es que sean las coenzimas. Ahora, dentro de las oxidorreductasas tenemos subclases importantes, ¿ya? La más importante y las más abundantes son las deshidrogenasas. Estas son las más importantes y abundantes. ¿Qué es una deshidrogenasa? Estas catalizan reacciones de deshidrogenación, es decir, transferencia de electrones, que es lo mismo decir transferencia de hidrógenos desde un sustrato hasta un aceptor, ¿no? O sea, va a haber transferencia de hidrógenos. Y si en la reacción observamos transferencia de hidrógenos, eso va a ser catalizada por deshidrogenasas. Estas subclases usualmente utilizan las coenzimas, principalmente el NAT o el FAT, como aceptores para producir las reacciones de oxidorreducción, ¿ya? O sea, el NAT y el FAT son las moléculas que se oxidan y el sustrato va a ser la molécula que se va a, perdón, el NAT y el FAT serían las moléculas que se van a reducir, ¿no? El NAT pasa a NATH2 y el sustrato sería la molécula que se va a oxidar, ¿no? Por lo general, eso va a ser catalizado por deshidrogenasas, ¿ya? Entonces, en una reacción química, cuando ustedes observen la presencia de estas coenzimas NAT-O-FAT, eso es catalizado por deshidrogenasas. Estas son, vuelvo a repetir, las más importantes y las más abundantes. Luego tenemos a las oxidasas, ¿ya? Las oxidasas. Cuando hablamos de las oxidasas, estas son moléculas que utilizan oxígeno como último aceptor de electrones, ¿ya? El oxígeno viene a ser el último aceptor de electrones. Si ocurre eso, eso es catalizado por una oxidasa. Y las oxigenasas son enzimas en las cuales el oxígeno se va a incorporar a la composición química del sustrato para generar el producto final, ¿ya? Entonces, si el oxígeno forma parte del sustrato, esa reacción va a ser catalizada por oxigenasas,
ya que es completamente diferente a una oxidasa, ¿ya? Ahora, otra diferencia existe entre las peroxidasas y las catalasas. Cuando hablamos de las peroxidasas, estas peroxidasas utilizan una molécula de peróxido de hidrógeno en calidad de aceptor de electrones. Esta molécula de peróxido de hidrógeno va a ser desdoblada en moléculas de agua, ¿no? Es degradada en moléculas de agua, ¿ya? En este caso se utiliza solo una molécula de peróxido de hidrógeno y esa molécula de peróxido de hidrógeno actúa como aceptor de electrones. La diferencia con una catalasa es que la catalasa trabaja con dos moléculas de peróxido de hidrógeno, ¿ya? Son dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Una de ellas actúa como aceptor y la otra molécula actúa como donador, ¿ya? Son dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Es la diferencia. Una peroxidasa utiliza solo una molécula de peróxido de hidrógeno y las catalasas trabajan con dos moléculas de peróxido de hidrógeno, ¿ya? Entonces, en ese experimento, lo que se ha determinado es la presencia de oxidasas, peroxidasas y la presencia de catalasas. De esas tres subclases es la que se ha evaluado, ¿no? La presencia de esas tres subclases, ¿ya? La primera enzima evaluada ha sido esta, la aldehído oxidasa. La aldehído oxidasa es una enzima que está presente en la leche de vaca fresca, ¿ya? En la leche de vaca fresca. Eh, Solo en ese material biológico podemos encontrar esta enzima, la aldehído oxidasa. Ahora, si yo hablo de aldehído oxidasa, no se olviden que en la nomenclatura de las enzimas existen dos tipos de nomenclatura, ¿no? Una nomenclatura sistemática y una nomenclatura empírica. Entonces, si yo hablo de aldehído oxidasa, estoy hablando de nomenclatura empírica, ¿no? Esa es una nomenclatura empírica. ¿Por qué digo que es empírica? Porque ahí estoy trabajando con la subclase, ¿no? Que en este caso es oxidasa, ¿ya? Aldehído oxidasas es una nomenclatura empírica. Y esta de aquí es una nomenclatura numérica, ¿no? Es 1, 2, 3, 1. 1 porque es una oxidorreductasa y el último dígito 1 significa que es la primera enzima descubierta del tipo 1.2.3, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le llama aldehído oxidasa? Se le llama aldehído oxidasa porque es una enzima que solo que lo que hace es actuar sobre compuestos aldehídicos, ¿no? Actúa sobre compuestos aldehídicos produciendo reacciones redox, ¿ya? Por orgánica, nosotros sabemos que todo compuesto aldehídico se oxida siempre hasta formar ácidos carboxílicos, ¿ya? Un aldehído se oxida hasta formar un ácido carboxílico. Eso es lo que va a ocurrir de forma normal. Ahora, en esta reacción que es catalizado por esta enzima, que es la aldehído oxidasa, ¿ya? Esta aldehído oxidasa tiene dos aceptores. El primer aceptor es el FAT y el último aceptor es el oxígeno. Entonces ya les había dicho hace un momento que esta subclase que viene a ser una oxidasa utiliza el oxígeno como último aceptor de electrones. Si el oxígeno es un último aceptor de electrones, esa enzima es una oxidasa, ¿ya? Pero tiene un primer aceptor. El primer aceptor de electrones viene a ser el FAT, ¿ya? Esta enzima tiene dos aceptores, es el FAT y el oxígeno. Entonces, en esta primera reacción, que es catalizado por la aldehído oxidasa, estos compuestos aldehídicos, como este de acá, ¿no? Esta es la estructura de un compuesto aldehídico de un carbono. El aldehído de un carbono se denomina metanal o también cuyo nombre vulgar es formaldehído. Formaldehído es vulgar y metanal es su nombre Yupac, ¿ya? Este compuesto aldehídico hemos dicho que se oxida hasta formar un ácido carboxílico. La oxidación de este metanal genera ácido metanoico o también llamado ácido fórmico, ¿ya? Entonces, el aldehído se oxida y quien se reduce es el FAT. El FAT se reduce hasta formar FATH2, ¿ya? Esta es la primera etapa de esta reacción catalizada por la aldehído oxidasa, ¿ya? El aldehído se oxida hasta formar un ácido metanoico, el FAT se reduce hasta formar FATH2 y en la segunda reacción el FATH2 se oxida hasta formar FAT oxidado, ¿ya? FATH2 se oxida hasta formar FAT oxidado.
Quien se reduce es el oxígeno. El oxígeno se va a reducir hasta formar peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Esta es la segunda etapa catalizada por la aldehído oxidasa. Ahora, esta reacción ocurre de forma normal en la leche de vaca, ¿ya? En la leche de vaca fresca. Leche de vaca fresca ocurre de forma normal. O sea, no es visible, no es visible. Ahora, para que sea visible, ahí hay que realizar un artificio, ¿ya? El artificio que se ha realizado consiste en lo siguiente. Esta reacción, como pueden apreciarla, ocurre en presencia del oxígeno, ¿no? Que es el último aceptor de electrones. Por lo tanto, esta reacción ocurre en condiciones aeróbicas. El artificio que voy a realizar es darle condiciones anaeróbicas. Y para eso se utilizó la vaselina líquida, ¿no? Se utilizó al final la vaselina líquida y esa vaselina líquida lo que va a hacer es evitar que ingrese el oxígeno. O sea, esa reacción va a ocurrir en condiciones anaeróbicas. Para eso se utilizó al final la vaselina líquida. ¿Ya? Entonces, con ese simple artificio de darle condiciones anaeróbicas, yo voy a hacer visible la reacción. Ahora, en esa segunda reacción en la cual yo le estoy dando ya condiciones anaeróbicas, el último aceptor ya no es el oxígeno. Ya no puede ser el oxígeno, porque el oxígeno ya no ingresa al medio. En esa reacción utilizo un aceptor artificial de electrones. ¿Ya? Ahí voy a usar un aceptor artificial de electrones. Ese aceptor artificial de electrones es un colorante. En este caso se ha utilizado el azul de metileno. ¿Ya? Ahí se utilizó el azul de metileno. Entonces, tú utilizas azul de metileno y le das condiciones anaeróbicas y haces visible la reacción en la leche de vaca, ¿no? Entonces, esta es la reacción que va a ocurrir ya con el azul de metileno dándole condiciones anaeróbicas, ¿ya? El formaldehído, perdón, el formaldehído se oxida hasta formar ácido fórmico o ácido metanoico, el FAT se reduce hasta formar FAT-H2 y ahora el FAT-H2 se oxida hasta formar FAT oxidado, pero al oxidarse le cede los protones al azul de metileno, ya no le cede los electrones o protones al oxígeno, ¿no? Porque ya le estás dando condiciones anaeróbicas, estás evitando que ingrese el oxígeno. Y cuando el azul de metileno capta los protones, es ahí donde el tubo de ensayo se va a tornar incoloro, ¿ya? Cuando el azul de metileno se reduce, eso apúntenlo porque eso tiene que colocarlo en sus discusiones, ¿ya? Cuando el azul de metileno se llega a reducir, este azul de metileno se torna incoloro, ¿no? O sea, vas a observar el color de la leche de vaca, un color blanco, ¿ya? Eso se debe a la reducción del azul de metileno. El azul de metileno está captando los protones del FAT-H2, ¿ya? Ese azul de metileno es el que se reduce. Es por eso que en el tubo de ensayo debe tornarse de color blanco, ¿ya? Ahora, si tú le quitas ese tapón de vaselina, ¿ya? Si tú le llegaras a quitar ese tapón de vaselina, va a ingresar el oxígeno. Y si ingresa el oxígeno, ahora la reacción ocurre en condiciones aeróbicas. ¿Qué es lo que debe ocurrir en ese tubo de ensayo? Ese tubo de ensayo se debe de volver azul, ¿ya? Se debe volver azul, porque ya el aceptor ya no es el oxígeno, el aceptor ya viene, perdón, el aceptor ya no es, el último aceptor ya no es el azul de metileno, el último aceptor ya vendría a ser el oxígeno, ¿ya? Entonces, si le quitas ese tapón de vaselina, haces que ingrese el oxígeno, ahora este azul de metileno reducido se reduce hasta formar azul de metileno oxidado y el oxígeno es el que se va a reducir hasta formar peróxido de hidrógeno. Y ahí el tubo de ensayo se torna de color azul, ¿ya? Ahora, esta reacción ocurre, tienes que darle condiciones de temperatura, ¿ya? Esta enzima trabaja a una temperatura óptima que está entre 37 a 40 grados centígrados, entre 37 a 40 grados centígrados, ¿no? Ahora, aquí hay dos opciones. Si tuviera una incubadora, la incubadora tú la programas a 37 grados centígrados y dejas los tubos de ensayo en la incubadora, ¿ya? Y esta reacción no debe pasar de los 10 minutos.
Si a los 10 minutos ese tubo de ensayo se decolora, quiere decir que que tu leche de vaca tiene aldehído-oxidasa, ¿ya? O sea, es una leche de buena calidad. Pero, ¿qué hubiese ocurrido, como ha ocurrido con el grupo de alimentarias y con el grupo de enfermería, ¿no? En el caso de enfermería han traído dos muestras de leche. La primera muestra de leche dio azul, los dos tubos dieron azul. La segunda sí decoloró. ¿Ya? Pero ¿por qué ese tubo de ensayo siguió de color azul? Porque la actividad de esta enzima, que es la aldehído oxidasa, no se está detectando. No se detecta actividad enzimática de la aldehído oxidasa. ¿Eso qué te puede indicar? Eso te puede indicar varias cosas. O bien esa leche de vaca ha sido sometida a temperatura, es decir, la han calentado, ¿ya? Y si esa leche de vaca la han calentado, eso degrada la lidoxidasa, o sea, la desnaturaliza. Entonces ahí no vas a detectar la lidoxidasa. Entonces ahí podría ser que la leche de vaca haya sido sometida al calor, ¿no? La hayan hecho hervir. O la otra posibilidad es que sea una leche de vaca que no está adecuadamente conservada, ¿no? Probablemente haya estado demasiado tiempo expuesto al medio ambiente, ¿no? Entonces, si está expuesto demasiado tiempo al medio ambiente, ¿no? O sea, tú lo has ordeñado y ha transcurrido 4, 5, 6 días, quiere decir que la actividad de la oxidasa se va a ir disminuyendo. Su actividad disminuye, ¿no? En función del tiempo. O sea, cuanto más fresca sea la leche, hay actividad de la lidoxidasa, pero si no está fresca, la lidoxidasa no la vas a poder detectar. ¿Ya? La otra posibilidad podría ser también que esta leche de vaca esté adulterada, ¿no? Eso también es una probabilidad que puede ocurrir, ¿ya? Que haya estado adulterada y esa adulteración también podría producir pérdida de actividad de la aldehído oxidasa. O sea, son varias posibilidades que tú tienes, ¿ya? Entonces, eso también lo podrían considerar en sus discusiones. ¿Ya? Entonces, lo normal es que te decolore, ¿no? Que ese tubo de ensayo, que inicialmente está de color azul, decolore, ¿no? Máximo no debe pasar no debe pasar de los 10 minutos, ¿ya? No debe pasar de los 10 minutos, ¿ya? Entonces, inicialmente azul y conforme transcurre el tiempo, la leche va a decolorar, ese color azul decolora. Y cuando decolora, quiere decir que el azul de metileno se está reduciendo y la aldehído oxidasa está actuando. Entonces aquí detectas aldehído oxidasa. Ahora, esta reacción también puede ocurrir sin colocarle formaldehído, ¿ya? Ustedes colocaron un tubo de ensayo, en un tubo de ensayo colocaron dos tubos de ensayo, ¿no? Uno, en los dos leche de vaca, en uno le colocaron agua y en el otro le colocaron formaldehído. En ese tubo que tiene formaldehído, la reacción debe ser rápida. Entre los 5 a los 10 minutos ya debe haber decoloración, ¿ya? Pero en el otro tubo de ensayo, este tubo de ensayo que contiene agua, simplemente agua o simplemente leche de vaca y azul de metileno, sin necesidad de adicionarle agua, ¿ya? Sin necesidad de adicionarle agua, solo leche de vaca y azul de metileno, nada más, esa reacción también va a decolorar, pero esa decoloración va a transcurrir más o menos un lapso de 2 horas. En un lapso de 2 horas, ese azul de metileno va a decolorar por la actividad de la aldehído oxidasa, pero va a demorar más tiempo, ¿ya? Eso también te puede dar un indicativo. Si transcurre más tiempo, si a las 5 horas, por decir, si a las 5 horas esa leche de vaca decolora, ¿eso qué significa? Que tu leche de vaca está contaminada por algún germen, está contaminada por alguna bacteria, ¿ya? Normalmente, simplemente leche de vaca y azul de metileno debe de colorar en el lapso de 2 horas. En el lapso de 2 horas debe de colorar. Sin necesidad, lo tienes que incubar igual, ¿no? Lo incubas a 37 grados centígrados, sin darle condiciones anaeróbicas, solo colocando el azul de metileno, y eso debe colorar en el lapso de entre hora y media, 2 horas más o menos. Debe de colorar, ¿ya? Si no decolora, o sea, si transcurre más tiempo, es una leche que está contaminada.
¿ya? Entonces, esta es una enzima que debe de estar presente en la leche de vaca, ¿ya? La aldehído oxidasa. Ahora, la otra enzima, la otra subclase que se ha evaluado, que se ha determinado, son las peroxidasas, ¿ya? La presencia de peroxidasas. Las peroxidasas están presentes en materiales biológicos, principalmente en la papa y en la leche. En la papa y en la leche deben de estar presentes estas peroxidasas. En zanahoria débilmente hay peroxidasas, ¿ya? En el caso de la zanahoria débilmente hay peroxidasas. Ahora, para determinar peroxidasas hay dos reactivos que se pueden utilizar. Esos dos reactivos que se pueden utilizar para determinar peroxidasas son la benzidina y el otro es el reactivo denominado pirogalol, ¿ya? La estructura es este. Eso también está en la guía del laboratorio, ¿ya? El pirogalol. ¿Cuál es la diferencia de los dos reactivos? Si utilizamos la benzidina es un reactivo que se utiliza con materiales biológicos líquidos. El material biológico debe estar en un estado líquido. Y si utilizo el pirogalol, el de preferencia, ese material biológico tiene que estar en un estado sólido. ¿Ya? Es una diferencia entre la benzina y el pirogalol. Los dos te van a determinar peroxidasas, pero uno trabaja con forma líquida y la otra trabaja con forma sólida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta prueba utilizando la benzina, que es la reacción que han realizado ustedes, ¿no? En el caso de la benzina, ustedes han colocado, en este caso, el zumo de papa, ¿no? Zumo de papa, zumo de zanahoria y la leche de vaca. Y luego le han adicionado la benzina y luego le han adicionado el agua oxigenada, ¿ya? Entonces, hemos mencionado que las peroxidasas, a ver un ratito. Ya, hemos mencionado que las peroxidasas son enzimas que utilizan, ojo que ahí hay un error, ¿ah? Ahí dice peróxido de hidrógeno donador. Ese es un error que lo puse a ver si alguien se daba cuenta, ¿ya? Como nadie se ha dado cuenta, entonces nadie ha tenido un punto en el examen. Y yo les he mencionado que las peroxidasas son enzimas que utilizan el peróxido de hidrógeno como último aceptor de electrones, ¿ya? No como donador, pero ahí está el error, ¿ya? El peróxido de hidrógeno viene a ser el aceptor. Esa reacción es catalizada por peroxidasas. Entonces, en esta reacción donde utilizo como reactivo a la benzina, lo que va a ocurrir es una reacción redox, ¿ya? Ahí ocurre una reacción redox. La benzidina se va a oxidar. La benzidina se oxida hasta formar una molécula llamada difenilquinodimina. Y el peróxido de hidrógeno es la molécula que se reduce. Se reduce hasta formar agua. ¿Ya? El peróxido de hidrógeno se va a reducir hasta formar moléculas de agua. Eso es catalizado por peroxidasas. Esta difenilquinodimina formada luego se fusiona con una molécula de benzidina. Cuando la difenilquinodimina se fusiona con una molécula de benzidina, eso te forma un complejo coloreado verde azulado. ¿Ya? Es un complejo coloreado verde azulado. Ese color verde azulado es bien nítido en la leche de vaca. Y ese color verde azulado dura solo entre 20 a 30 segundos. ¿Ya? Entre 20 a 30 segundos. Luego se va a ir cambiando de color, ¿no? Va cambiando de color a un amarillo hasta llegar a un color marrón. Pero inicialmente te debe dar un verde azulado en el caso de la leche de vaca. ¿Ya? Es un verde azulado con la leche de vaca. Entonces vuelvo a repetir, eso es rápido, ¿no? Dura entre 20 a 30 segundos en el caso de la leche de vaca, esa coloración. En el caso de la papa, en la papa también hay peroxidasas. En el caso de la papa es un color azul oscuro, un azul oscuro, ¿no? Un azul más oscuro, ¿ya? Y eso también te detecta peroxidasas. En el caso de la zanahoria, ese color azul es un poco más débil, ¿ya? En el caso de la zanahoria hay menos peroxidasa
que en la papa y la leche, ¿ya? Entonces, igual acá, ¿no? ¿Qué ocurriría si en la leche no se forma ese color verde azulado? ¿Ya? Si ese color verde azulado no se llegara a formar en la leche de vaca, quiere decir que no hay peroxidasa. Y ocurriría lo mismo que la ley de oxidasa. Entonces quiere decir que es una leche de vaca que no está fresca. O podría ser que lo hayan calentado esa leche. ¿Ya? Si lo han calentado, eso explicaría por qué no estoy detectando aldehidoxidasa ni peroxidasa. ¿Ya? Entonces aquí el color positivo con la leche es un verde azulado, solo dura 20 a 30 segundos. En la papa ese color se mantiene por más tiempo, ¿no? Es un azul oscuro que se mantiene por más tiempo. Y en la zanahoria es un color un poco más débil, ¿ya? En los tres debe haber presencia de peroxidasas, ¿ya? Este es el otro que no lo hemos realizado, ¿no? Usando el pirogalol, no, porque no había pirogalol. En el caso del pirogalol, lo que se utiliza es el rallado, ¿no? El rallado. Se raya la papa, se raya la zanahoria y ese rallado es lo que se coloca en tubo de ensayo. Y luego se le adiciona el pirogalol, 2.000 litros de pirogalol y luego se utiliza agua oxigenada, ¿ya? 3 gotitas de agua oxigenada. Esto se deja en reposo y luego se va a observar. En este caso, el pirogalol va a sufrir varias reacciones de oxidación, ¿ya? Son varios productos de oxidación que se forman hasta llegar a formar una molécula llamada la purpurogalina. Esta purpurogalina es un complejo coloreado de color pardo amarillento. Si se forma este color pardo amarillento, quiere decir que hay presencia de peroxidasas, ¿ya? La papa tiene peroxidasas. Tanto en el rallado como con el zumo debe de haber peroxidasas, ¿ya? O sea, así se debe formar este color pardo amarillento. Y esta viene a ser la enzima que es más fácil de detectar, ¿ya? La catalasa. Es la enzima que es más fácil, más sencilla de detectar, ¿ya? Es una enzima que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno, un compuesto tóxico para las células, el agua y el oxígeno. Y la reacción que cataliza es la siguiente, ¿no? Desdobla 2 moléculas de peróxido de hidrógeno en 2 moléculas de agua más oxígeno, ¿ya? Y este oxígeno es lo que se observa. El oxígeno es lo que tú observas, ¿ya? Ahí se observa un burbujeo constante desde la parte inferior hasta la parte superior. Y como consecuencia de ese burbujeo, en la parte superior se forma una espuma. Hay una espuma que se va a formar. O sea, esa espuma ya es un indicativo de que se está liberando oxígeno, ¿ya? Esta es una reacción entonces importantísima para los organismos aeróbicos porque protege a las células del daño oxidativo causado por el peróxido de hidrógeno. Ojo que la catalasa es un antioxidante, ¿ya? Después de las deshidrogenasas, esta catalasa es importantísima. ¿Por qué la catalasa es importante? Porque tiene una actividad antioxidante para nosotros. Y esta está diseminada también en casi todo el organismo. Esta también es una enzima abundante. ¿Ya? Su importancia radica en que actúa como un antioxidante endógeno, ¿ya? La catalasa. ¿Ya? Entonces, esta catalasa, ¿dónde la han determinado? En la levadura, ¿no? Esa reacción que han observado en la levadura, que han utilizado, esa reacción se denomina pasta de elefante, ¿no? Y al final se observó la liberación de espuma, abundante espuma, ¿no? Como si fuese un volcán, algo así, y esa reacción es rápida. Entonces, eso es un indicativo de que la levadura tiene presencia de catalasa, ¿ya? En el hígado de pollo igual, ¿no? En el hígado de pollo, ¿no? Tenías 3 matraces, colocaste hígado de pollo triturado en uno, luego en otro matraz hígado de pollo poco triturado y en otro matraz hígado de pollo sin triturar. Le colocaste agua oxigenada y lo que observaste fue que en el matraz donde tenías el hígado de pollo que estaba bien triturado, había abundante espuma que se generaba, ¿no? Abundante espuma. Entonces, en ese matraz se liberaba bastante oxígeno. O sea, la actividad de la catalasa aumenta
cuanto más triturada esté la muestra en este caso. Y había menos espuma en el hígado de pollo sin triturar. ¿Ya? En esos trozos grandes de hígado de pollo había poca espuma. ¿Ya? Entonces el hígado de pollo también tiene actividad de catalasa. La catalasa está presente en el hígado. ¿Ya? Ahora, esta es otra reacción que ustedes realizaron, ¿no? Con zumo de papa y zumo de zanahoria con y sin calor. Entonces, en los tubos de ensayo que le aplicaron ustedes calor, ¿no? En esos tubos de ensayo no se observó actividad de catalasa. Y en los tubos de ensayo que no fueron calentados, que estuvieron a temperatura ambiente, cuando le colocaste el agua oxigenada, ahí sí hubo actividad en la catalasa, ¿no? Ahí sí se le liberó espuma. Ahí hubo burbujeo constante, ¿ya? En la papa más, ¿no? En la papa había mayor actividad de catalasa. La papa tiene bastante catalasa y la zanahoria levemente, ¿ya? Entre la papa y la papa es la que tiene mayor actividad de catalasa. La zanahoria levemente. Y en los que tú le aplicaste calor, ahí no había actividad de catalasa. Por una razón que es lo que tienen que colocar en sus discusiones y conclusiones, ¿ya? Que ya lo había explicado en la parte de laboratorio, ¿no? En la parte de laboratorio ya les expliqué por qué en esos tubos de ensayo donde se aplicaba calor, no había actividad de catalasa, ¿ya? En esos tubos de ensayo donde no se les aplicó calor, ahí sí había actividad de catalasa, ¿ya? Y esta tabla es la que ustedes deben de completar, por favor, como resultados. Esta es la tabla que van a colocar como resultados en su informe de laboratorio, ¿ya? Material biológico utilizado, todos los materiales biológicos que se han utilizado. Enzima revelada. En el caso de la enzima revelada, me van a colocar la nomenclatura sistemática y la nomenclatura empírica, ¿ya? Las dos nomenclaturas me van a colocar. Si yo digo catalasa, eso es nomenclatura empírica. Si yo digo oxidasa, eso es nomenclatura empírica. Tienen que averiguar, por favor, cuál es el nombre sistemático de esa enzima. Y eso es lo que van a colocar acá en esta tabla, ¿ya? ¿Cuál es el nombre sistemático empírico de esa enzima en ese material biológico? El sustrato. El sustrato viene a ser el donador de electrones, es el que donó los electrones. ¿Quién es el donador de electrones? Ya los aceptores, ya hemos mencionado cuáles son los aceptores, ¿no? En el caso de la ley de oxidasa hay dos aceptores. En la reacción visible hay dos aceptores, ¿no? Es el FAT y el azul de metileno. En las peroxidasas y catalasas, en el caso de las peroxidasas es una molécula de peróxido de hidrógeno. Y en el caso de las catalasas, dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Ya en el indicador de la reacción que se coloca, en el indicador de la reacción se coloca simplemente el color, ¿no? El color observado, en este caso con la ley de oxidasa, es decoloración del azul de metileno. El azul de metileno decolora, ¿no? En el caso de las peroxidasas, usando benzina, en la leche de vaca es el verde azulado. Con la papa y zanahoria es un color azul oscuro. Y en el caso de las catalasas es el burbujeo constante que al final genera espuma, ¿ya? Y aquí en resultados simplemente colocar si la prueba ha sido positivo, la prueba ha sido negativo. Si han dado esas tonalidades, ¿no? Ese cambio de color, si ha habido burbujeo, ahí la prueba, en resultados le colocan positivo, ¿ya? En el caso de la leche de vaca, ha habido leche de vaca que han sido la prueba negativa en la lidoxidasa, entonces ahí tienen que colocar en resultados prueba negativa, ¿ya? Ahí tienen que colocar en los resultados prueba negativa lidoxidasa. Y si llegó a decolorar, ahí la prueba es positiva. Coloquen ambos resultados, por favor. En el caso de enfermería, han trabajado con dos muestras de leche de vaca, ¿no? Una dio positivo y la otra negativo. En el caso de la FIASIS, trabajaron con una sola muestra de leche de vaca, que dio negativo, ¿ya? Entonces ahí colocarán resultado negativo, ¿no? Negativo a la hidroxidasa, ¿ya? Y al final, con esa tabla, arman las discusiones y conclusiones, ¿ya? Discusiones y conclusiones, ¿ya? Entonces, eso sería todo lo referente a esta parte de evaluación, determinación de oxidorreductasas en materiales biológicos. Que tengan